en la calle Martínez Aloy 5, mi padre tenía un tallercito y hacía medidores de aceite para las tiendas de comestibles. Pero tuvimos la desgracia de que falleció a los 34 años y yo tenía 5. Mi madre se hizo cargo un poco del taller porque tenía ilusión de que su hijo, yo, continuara en el futuro. Total, que a los 12 años me puse ya en el taller a trabajar. Me puse a hacer los medidores, salí de viaje a los 15 años por toda Andalucía a visitar a los clientes y demás, y pasé una temporada pues fatal, porque llegó a Valencia, continuó hasta los 17 años haciendo los medidores. Pero ¿qué ocurre? Que a los 17 años, por una orden ministerial, el gobierno prohíbe vender el aceite a granel y tiene que ir todo envasado. ¿Qué ocurrió? Que yo de la noche a la mañana me quedé sin un pedido y desesperado a ver qué es lo que hacía. Entonces cogí y lo primero que hice fue marcharme a Madrid. Existía entonces Galerías Preciados, a ver cosas y a ver qué es lo que podía hacer. Total, que me vine un poco documentado, en lo cual vi que entonces empezaban las lavadoras en España. Y yo pues fabriqué una lavadora mesa con una sillita, la cual tuve unos años de venta. Pero ¿qué ocurrió? Que al poco tiempo surgieron las grandes fábricas de lavadoras y claro, yo no podía competir y tuve que dejarlo. Entonces me dediqué a hacer taburetes de cuarto de baño porque se hacían hasta entonces en madera. Y yo digo, pues voy a hacerlo más simplificado y los hacía de tubo y el asiento era de estratificado. Total, que tuvo bastante éxito y me defendí con eso y demás. Tal, y fue el inicio de trabajar con el tubo, a empezar a hacer sillas. Y surgió en una cafetería que estaban haciendo en la calle Enjoc, el Bra Café, que el decorador lo conocía yo y total, que de acuerdo los dos me insinuó de hacerle yo las sillas y las mesas y demás. Y se las fabriqué y ese fue el inicio total de las sillas de muebles de hostelería. Y de ahí pues fuimos a más. Pasé de Martínez Aloy, estuve unos años, pasé a Quart de Poblet, y allí estuve unos cuantos años también, hasta que se nos hizo pequeño, gracias a Dios, y fue cuando nos trasladamos aquí a Ribarroja, a la empresa que ya la veis. Ya se incorporaron todos mis hijos y ellos fueron los que dieron el gran impulso a levantarla, a agrandecerla, a hacer todas las técnicas nuevas, de informática, de expediciones, en fin, ya fue cosa de la juventud que fue desplazándome a mí y yo muy orgulloso de ver lo que ellos han realizado, porque ya tengo aquí mis 4 hijos y ya tengo aquí nietos, 3 nietos y le están levantando la empresa y haciendo a más con mucha satisfacción para mí. Esa es realmente la historia de la empresa y espero que continúen haciéndola cada vez más grande, que continúen el ritmo que yo cogí hasta ahora. Una de las anécdotas de mi vida fue cuando me marché a Madrid a ver qué es lo que veía para poder yo fabricarla. Tuve que dormir en el banco de la Gran Vía de Madrid porque no tenía dinero y tenía que ir ahorrando por todas partes. Y esa ha sido una de las anécdotas. Otra de las cuales fue que yo me fabricaba las lavadoras y me iba piso por piso tocando las puertas para venderlas. Las fabricaba y las vendía. Lo mismo que al principio, los muebles de hostelería, pues yo me recogí a los representantes de las cafeteras y demás y con ellos me abrían un mercado donde yo ir por las tardes, cuando terminaba de trabajar, me iba a vender los muebles de hostelería a los bares al principio. La idea de las sillas sí que está claro. Empecé con taburetes de baño, del cual de los taburetes de baño ya era el tubo, inicié en la cafetería, el Bra Café, que hice las primeras sillas que se hicieron en tubo en España, porque hasta entonces todo era madera. Todas las sillas de hostelería
era madera. Y yo inicié el tubo en la rama de hostelería. Y el tema de la lavadora fue que como no tenía nada que hacer, no teníamos faena, pues entonces surgió el boom de las lavadoras en España, que no se conocían. Y cogí y investigué un poco una lavadora y de ahí pues me hice yo un modelo de lavadora que se llamaba Horp, que era mi nombre, José Romero Puchades, lavadora, y era lavadora mesa Horp. Es de todas la mejor lavadora mesa Horp. Era el anuncio que hice por radio. El inicio fue, pues cogí una lavadora, la investigué, miré y cambié el sistema y demás distinta y empecé a fabricar las lavadoras. Y la lavadora mesa, hice una lavadora que era una mesa de cocina y la sillita que acompañaba. Es una lavadora en la cual lavaba el depósito y demás, pero una tapa que la abrías y era la mesa, era el tablero de la mesa y era la mesa de cocina y al mismo tiempo era la lavadora. Con la lavadora realmente no triunfé. Lo que hice fue cubrir una tapa que no tenía faena y estaba haciendo cosas para salir adelante y darle trabajo al personal que tenía y mantener a mi madre y a mis hermanas, de la familia, mantenerlos, y yo todo era probar cosas hasta que conseguí meterme en el gremio de hostelería con un mueble metálico. Un taburete de tubo, curvado, por cierto, que lo curvábamos el tubo rellenándolo de arena y curvándolo a mano. No teníamos ni máquina de doblar tubo, no existía. Y de ahí pasé a hacer las sillas ya de hostelería. Y empecé a fabricarlas, hice unas muestras, cogí a gente que me llevaba a los bares y empecé yo mismo a venderlos, los muebles, los fabricaba y los vendía también en los bares. Y ese fue el inicio de todo el asunto de muebles de hostelería hasta que me hice nombre y ya triunfé en Valencia y de ahí después de Valencia fui ampliando el mercado ya nacional. Hice bancos de iglesia, instalé la iglesia, no recuerdo el nombre de la iglesia, está en la avenida del Puerto, le hice todos los bancos de iglesia para el arzobispado, he hecho todo el mobiliario escolar, desde pizarras, maternal, las mesas, las sillas para parvularios maternales, pupitres, tengo muchos colegios instalados en Valencia de pupitres, pero también llegó el momento de que eso lo adjudicaban el Estado, adjudicaba los presupuestos. Entonces no teníamos ya marcha y tuve que ir poco a poco. Como lo de hostelería me iba más, fui dejando todo lo de colegios y ya me dediqué de lleno a hostelería. Pero en todo ese tiempo pues, hice muchas cosas. Vendí neveras, lavadoras por las casas particulares, en fin, defendiendo con uñas y dientes como podía para mantener todo lo que eso, hasta que ya cogí auge con el mueble metálico. La empresa yo la encuentro hoy en día, que claro, como es lógico, de lo que yo he tenido a lo que tengo hoy en día, hay un abismo. Todo ello gracias a mis hijos, gente joven que ha entrado en la empresa y le ha dado un empuje que yo no podía, como es en informática, en modelos, en diseño, en catálogos, en todo. Ellos le han dado en ferias, muchas ferias, ellos están dándole un cambio totalmente a la empresa y los resultados están siendo efectivos y espero que sean mucho más con todos ellos.